comenzó a desarrollarse el primer Foro Urbano Nacional en la ciudad de Medellín, el cual irá hasta el próximo sábado 16 de junio. En este foro se tratarán temas tan importantes como el hábitat de la población antioqueña y de Medellín especialmente. Al evento asistieron personalidades tales como los alcaldes de otras ciudades del mundo, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, además de los mandatarios seccional y municipal. El director ejecutivo de ONU Habitat destaca a Medellín por su organización en el tema de urbanismo y hábitat. Medellín es un ejemplo muy importante porque Medellín es una ciudad que vive en unas condiciones geográficas muy peculiares en medio del valle, tiene que resolver problemas y está resolviendo problemas urbanos de movilidad, de desarrollo, de dotación de vivienda, de dotación de transporte público, de dotación de equipamientos, y ha sido una fuente de inspiración por la capacidad de innovación. El tema del transporte público también es otro punto destacable, ya que es la única ciudad que ha logrado integrarlo de manera positiva. Mientras que el mandatario local, Aníbal Gaviria, manifestó que la ciudad es un referente. Es por esto que la postuló para ser sede del 7º Foro Mundial en el 2014. De acuerdo, este foro nacional, el primer foro nacional, que es además el resumen de más de 30 foros que se han llevado a cabo en otras ciudades, es digamos la puerta de presentación de la ciudad para su candidatura al Foro Urbano Mundial del 2014. Creemos que Medellín tiene la tradición, que Medellín es hoy un referente urbano de desarrollo social y que además los proyectos de gran envergadura que están enmarcados en nuestro plan de desarrollo le dan una fortaleza para solicitar, y estamos seguros lograr esa sede del 7º Foro Urbano Mundial. El desarrollo urbano del mundo es algo inevitable, pero está afectando de manera especial a África y a Asia, aseguró el representante de la ONU. La superpoblación también afecta de manera directa el tema del hábitat. Se espera que Colombia tenga 20 millones más de personas para el 2050.